Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, de cómo Colombia perdió a Panamá, parte 3. Bienvenidos. Bienvenidos de vuelta a nuestro bonus track, nuestro tercer episodio de Déjà Vu sobre cómo Colombia perdió Panamá, cómo se separó Panamá. Los dejamos en el último episodio en la tarde del 3 de noviembre de 1903. A las 6 de la tarde, en la ciudad de Panamá, el Consejo Municipal declaró la independencia. Para este tercer episodio, Luis Guillermo, vamos a conversar sobre lo que sucedió después y lo que sucedió después desde una perspectiva panameña. Y tenemos a un invitado especial hoy que nos va a acompañar, Jorge Eduardo Ritter desde Panamá. Jorge Eduardo fue doctor en Ciencias Jurídicas de la Javeriana de Bogotá, fue embajador de Panamá en Colombia, ha sido ministro de Asuntos del Canal, ministro de Gobierno, 2 veces canciller y hoy nos acompaña aquí en Déjà Vu. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. Jorge, sí, es un placer para nosotros tenerte en nuestro podcast de Déjà Vu, de este bonus track que ha anunciado Alejandro, y va a ser un recorrido de ese siglo XX panameño, de cómo el país después de esa tarde, el 3 de noviembre, empieza a construirse como una nación independiente y también pues obviamente todo lo que viene después, que es la construcción del canal por parte de los norteamericanos y todo lo que sigue después. Es una historia que en Colombia, Alejandro, no conocemos. En Colombia siempre se piensa que todo se acaba ese 3 de noviembre y pues la verdad es que aquí hay mucho que contar y sobre todo muy interesante, Jorge, que nos cuentes cómo es esta historia, inclusive la independencia, desde la perspectiva panameña, ¿no? Porque aquí en Colombia pues obviamente nos han enseñado desde siempre que Estados Unidos nos quitó a Panamá. Es un poco la tesis. Yo tengo una tesis un poco diferente, que es la tesis tal vez de Eduardo Lemaitre y de algunos historiadores colombianos que dicen que Colombia perdió a Panamá, pero pues obviamente no será esa tampoco la visión desde el ángulo panameño, que sería muy interesante que nos contaras cómo empieza a construirse la nación panameña después de esa tarde del 3 de noviembre, y qué viene después en su relación con Estados Unidos y cómo se recompone este tema del tratado que había sido negado en Colombia, que es pues obviamente el elemento que desata la independencia del Istmo, y cómo se recompone con Estados Unidos y qué sigue en esas primeras décadas del siglo XX. Bueno, en efecto, el rechazo del Tratado de Rangel, como seguramente lo vieron en podcasts anteriores, fue uno de los detonantes de la separación de Panamá de Colombia. Había mucha esperanza después de la Guerra de los 1000 días, porque una de las partes más cruentas de la Guerra de los 1000 días se libró en Panamá. Aquí se firmó el Tratado de Paz de la Guerra de los 1000 días y Panamá quedó con una sensación de frustración, porque la esperanza de construir un canal se había desvanecido cuando el Congreso colombiano rechazó el Tratado de Rangel. De manera que al día siguiente, del 3 de noviembre de 1903, después de la posibilidad de que hubiera una intervención o una recuperación militar, para lo cual intervino Estados Unidos provocando un acorazado en la bahía de Panamá, era evidente que no iba a haber un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Colombia, y por lo tanto el 3 de noviembre y el 5 de noviembre en Colón quedó consolidada la independencia de Panamá, y ya quedó. Sí hubo algunas escaramuzas diplomáticas si Panamá regresaba a Colombia, incluso hubo hasta un ofrecimiento de que Panamá se pudiera convertir en la capital de Colombia si Panamá regresaba, pero todo eso fueron unas escaramuzas. Ya la decisión de Panamá era definitiva, que se separaba de Colombia, y además ya estaba en negociaciones, ya había estado incluso antes de la separación el 3 de noviembre en negociaciones con los Estados Unidos. Estados Unidos intervino en la separación de Panamá. Fue definitiva la participación del presidente Roosevelt,
y incluso fue un martes, y ese martes él estaba más pendiente de la separación de Panamá que de las elecciones que había en Estados Unidos en ese momento, como es los martes de noviembre, los primeros martes de noviembre. Jorge, ¿y cuánto se demoró Estados Unidos en reconocer a Panamá, reconocer la independencia panameña? Es que no sé si decírtelo en días o en horas, porque creo que fue 2 semanas antes. 2 semanas. Fue como 2 semanas antes y 3 días después. O sea, eso fue un proceso que más duró en hacerse que en reconocerlo Estados Unidos. Y de hecho, inmediatamente Panamá nombró a un embajador, que fue un francés, representante de las acciones del canal francés en Colombia, y Panamá lo nombró como nuestro primer embajador en Washington, en Washington, y él fue a Washington el 18 de noviembre, o sea, exactamente 15 días después de la separación o de la independencia. Él firmó un tratado cuando ya los negociadores panameños que se habían mandado desde aquí para negociar un tratado cuando ellos llegaron a Washington, Philippe Bunau Varilla, el ingeniero francés, les dijo: ya yo lo firmé. Ya lo había firmado esa tarde en la casa de John Hay. ¿Y qué dijeron los panameños cuando vieron al señor Varilla con el tratado ya firmado debajo del brazo? Pues mira, ahí entra un poco la leyenda dorada, que le quisieron meter un bastonazo o lo que le quisieron pegar. Yo creo que nada de eso era cierto. Ellos tardaron en llegar, porque ellos llegaron a Nueva York unos días antes. No se sabe en qué se quedaron haciendo en Nueva York, pero lo cierto es que, como decimos por acá, y creo que en Colombia también, Bunau Varilla los madrugó y firmó el tratado, que era distinto del Herrán-Hay. ¿En qué era distinto? Bueno, para comenzar, la extensión. El tratado de Herrán-Hay era por 100 años, él le puso unos años más, pues lo puso a perpetuidad. Para todo el resto de la historia de la humanidad. Para el resto de la vida. Y en vez de 10 kilómetros, que era la zona del canal, él le puso 10 millas. La dobló. Prácticamente, o sea, es 1.6 kilómetros, y se los agregó así de un plumazo esas 2 diferencias, que son todas las diferencias del mundo. Y la soberanía tal vez también, ¿no? La soberanía... La soberanía sí se cedía en ambos tratados. De hecho, esa fue la razón por la cual el Tratado de Herrán-Hay fue negado, rechazado en el Congreso de Colombia, porque era un atentado contra la soberanía, como lo fue un atentado contra la soberanía de Panamá el Hey Bunau Varilla. Entonces se firma el tratado, digamos, le pegan un regaño muy grande a Bunau Varilla, pero ya el tratado pues es un hecho cumplido. Me imagino yo que después se ratificará de alguna manera en Panamá, y empieza la construcción de esta mega obra, que es una construcción bastante diferente en términos de ingeniería a lo que había sido el esfuerzo del Lesseps unas décadas antes. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre el proyecto del canal ya propiamente. Mira, Fernando de Lesseps, que había construido el canal de Suez, trató de construir en Panamá un canal a nivel. Eso fue la recomendación que él hizo, y fracasó rotundamente, no porque fuera a nivel, sino porque entre las enfermedades y el mal tiempo no le permitió continuar. Se quebró la mitad de Francia, y él y su hijo terminaron en la cárcel. Bueno, él no por su edad, pero el hijo terminó, Gustavo Eiffel, el de la torre, también, porque eran parte de este esfuerzo que ellos consideraron. En Francia le decían el Affaire Panamá, como era sinónimo de la estafa de Panamá. Él entonces, Estados Unidos decide que el canal no se va a hacer a nivel, porque además creo que desde el punto de vista de ingeniería no era muy posible, ni es muy posible hacer un canal a nivel. Entonces deciden hacer el canal de esclusas, y un canal con 3 esclusas en el Pacífico, 3 esclusas en el Atlántico, que lo único que hace es, porque ambos océanos están al mismo nivel, lo cual es
Aprovecho para aclarar porque hasta el presidente Trump recientemente dijo que por el desnivel de los mares había que hacerlo como se hizo. Se hizo así porque era más fácil elevar a 26 metros los buques y bajarlos al otro océano con los otros 26 metros en 3 esclusas. Esclusas que tenían del tamaño del buque de guerra más grande de los Estados Unidos en ese momento. O sea, para ellos esto era una obra de ingeniería militar y tenía el propósito no del comercio que tiene hoy, sino era una obra exclusivamente militar, y de hecho durante todo el tiempo que Estados Unidos lo administró, el encargado de esto era la Secretaría de Defensa, era el encargado de administrar el Canal de Panamá. Y se hace un lago artificial en la mitad del país, que es el lago de Gatún. El lago Gatún, sí. En ese tiempo, el lago artificial más grande del mundo, en ese tiempo, es un lago que tardó muchos años en llenarse, en hacerse, porque es el único canal del mundo también que usa agua dulce. Esta es agua de los ríos que se acumulan en un lago, pero cada vez que un buque deja el canal o entra y sale del canal, están tirando al mar 58 millones de galones de agua dulce. Que eso va a ser relevante hoy en día con el tema del cambio climático, lo que pasó en el canal hace poquito, que la pluviosidad se ha venido disminuyendo y entonces es más complicado la operación. Sí, por supuesto. El año pasado hubo que reducir el calado de los buques que pueden transitar por el canal. Y por primera vez en la historia hubo que reducir el número de tránsitos que van por el canal de 36, en un momento bajamos a 22, casi a la mitad de la capacidad. Pero bueno, los Estados Unidos inicia la construcción del canal, tarda alrededor de 10 años, entre 1904 y 1914, que se inaugura. Es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos sale de su propio país. Es cuando vino el presidente Roosevelt a ver cómo iba la cosa. Que son las fotos. Las fotos muy famosas, sí. Son las fotos icónicas de Roosevelt sentado en una draga o en una pala. Así es, en una de pala. Panama Hat, vestido de lino, manejando la maquinaria pesada. Así es. Sí. Y entonces, digamos que también un apéndice de la historia interesante, y es que se da un desarrollo médico muy importante, porque lo que había doblegado a los franceses, como tú decías, Jorge, han sido en buena parte las enfermedades tropicales. Y la construcción del Canal de Panamá trae un desarrollo muy importante de conocimiento alrededor de la transmisión de las enfermedades y un avance muy importante médico para controlarlas. Se descubre pues que la malaria la transmite el mosquito Anopheles aegypti, si no estoy mal. Aedes aegypti. Sí, exactamente, Aedes aegypti. Y entonces pues se controla la mortandad y se hace una obra pues que yo creo que fue icónica, una mega obra, tal vez la más importante de la historia hasta su momento, digamos, desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? No se me ocurre otra. Estados Unidos ha sostenido durante mucho tiempo que es la obra física más importante que ellos hubieran construido, porque en efecto es una obra maestra de ingeniería. El general Torrijos dijo después que sí era una obra maestra de ingeniería, pero también una arquitectura de problemas, pero sí, es una obra todavía hoy maravilla ver la manera como funciona 120 años después o 110 años después, la manera como funciona tal como la concibieron los americanos hace más de 100 años. Jorge, entonces la obra se inaugura el 15 de agosto de 1914. Y Luis Guillermo, ¿usted sabe quién no fue invitado a la inauguración del Canal de Panamá? Yo creo que los colombianos no estábamos como muy invitados allá a la inauguración. Yo no vi por ahí al embajador de Colombia, no debía estar por ningún lado. Pero tampoco estaba... Para comenzar no teníamos relaciones, Panamá y Colombia no tenían relaciones. Y eso vamos a hablar un poco de eso porque es un tema que los panameños mencionan mucho, que en Colombia realmente no se conoce. La cantidad de tiempo que pasó entre una normalización de relaciones entre Colombia y Panamá
Y bueno, y cómo se hizo. Pero antes de eso, Alejandro, usted iba a decir algo sobre quién más no fue. El ingeniero Philippe Bunau Varilla, el enviado especial de Panamá a Washington, no fue invitado, y eso nos dice un poquito algo, Jorge, de cómo fue recibido el tratado Hey-Bunau Varilla en Panamá. Sí, es que el tratado Hey-Bunau Varilla, a pesar de que Panamá tenía la opción de no ratificarlo, por supuesto. Hubiera pasado lo mismo de Colombia. Sí, entonces decir, bueno, aquí no lo ratificamos, yo no sé qué hubiera pasado. Así que a pesar de los bastonazos, los insultos y los regaños, en Panamá se ratificó el tratado. No teníamos entonces Congreso, pero era la Junta de Gobierno, ratificó lo que había hecho Bunau Varilla. Pero siempre quedó como ese estigma. De hecho, en 1977, cuando el general Torrijos firmó el Tratado Torrijos-Carter, en su discurso delante de Carter dijo, porque esto pone fin al tratado que ningún panameño firmó. Y entonces quedó ese tratado como estigmatizado que había hecho Bunau Varilla, y algunos le dicen traidor, pero realmente Bunau Varilla, primero que era un francés y estaba defendiendo los intereses suyos, los intereses de él, de manera que eso ahora se llamaría conflicto de intereses, pero en ese momento era el interés de Panamá de conseguir con un hombre influyente en Washington que lograra un tratado. Jorge, ¿y cómo fue el restablecimiento de las relaciones con Colombia que estábamos hablando hace un momento? Bueno, yo creo que no sería restablecimiento, sino establecimiento. Más bien el establecimiento, tiene razón. Sí. Porque relaciones nunca había habido. Bueno, obviamente porque éramos parte del mismo país. Claro. Mira, es una historia bien rara. Cuando uno lee la cantidad de comunicaciones que había entre la Cancillería colombiana y la Cancillería y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se da uno cuenta de la importancia que le otorgaba Colombia, por supuesto, a la relación con los Estados Unidos, y Estados Unidos a la relación con Colombia y con Panamá. De hecho, se produjo en el año, que esto se conoce muy poco en Panamá, que en el año de 1909 hubo una serie de tratados tripartitos que se llamaban, que firmados, uno entre Panamá y Colombia, uno entre Panamá y Estados Unidos y otro entre Colombia y Estados Unidos, los tres a la vez, para tratar de conseguir primero una indemnización a Colombia por parte de Estados Unidos por lo que había ocurrido, y por parte de Panamá el reconocimiento de Colombia de Panamá como Estado independiente, que no se había producido, se vino a producir en el año 22, pero en el año 9 trataron de hacerlo y eso fracasó rotundamente. Claro. Y tumbaron a Reyes. Y fracasa, y es uno de los motivos por los cuales Rafael Reyes se cae. No habrá sido el único, pero esa normalización, sobre todo de la relación con Estados Unidos, más que con la de Panamá, es la razón por la cual, digamos, es como la causa inmediata que lleva a la caída de Rafael Reyes, quien siempre, digamos, fue muy realista, muy pragmático en esto, puso un poco la emoción de lado y dijo, mire, esto ya pasó y esto hay que vivir con esto y hay que normalizar todo con Estados Unidos y con Panamá, pero se demora de todas maneras, como tú lo acabas de decir, casi más de una década para normalizarse. En total casi 20 años, de 1909 al 22. 1903. Sí, sí, 1903. Del 3 al 22, casi 20 años, y del 9 al 22, pues algo más de una década para que realmente se dé la normalización, que además es curiosa porque se da con los Estados Unidos primero, ¿no? Sí, así claro, es. Porque en 1914 se firma el tratado, 14, y el Congreso de Estados Unidos... El Urrutia-Thompson. El Tratado Urrutia-Thompson se firma el 6 de abril del año 1914, y el tratado se ratifica por el Congreso de Colombia casi inmediatamente. Ese mismo año se ratificó, y no se ratificó en Estados Unidos por varias razones, la principal de las cuales es que ese tratado tenía una frase que decía sincere regret, o sea que lamentaba profundamente lo acontecido, y los senadores norteamericanos decían que eso era ofensivo para los Estados Unidos, poner en un tratado que ellos se sentían casi avergonzados por la participación que habían tenido en la independencia de Panamá, y eso retrasó muchísimo
Bueno, ya después Estados Unidos entró a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y las cosas se dilataron por otros motivos. Pero en 1914 se hubiera podido resolver ese problema, y esas frases que parecen a veces muy sencillas o que solamente es palabrería para los Estados Unidos fue determinante, que si decía el tratado que sentían un sincere regret, ellos no, ese tratado no fue, y tardó entre el 14 y el 22, 8 años hasta que lo lograron borrar, y como lo lograron borrar, entonces el tratado tuvo que volver a Colombia para ser ratificado, porque no era el mismo texto que habían aprobado en el año 14. El tratado Urrutia-Thompson le da que tiene esta particularidad. Colombia reconoce la existencia del Estado de Panamá en un tratado con los Estados Unidos. Sí, claro. Sí. Y los límites se fijan ahí. Y de hecho fija los límites de Panamá con Colombia en ese tratado. Panamá no lo aceptó, por supuesto, y después se firmó otro tratado, el Vélez-Urrutia, Victoria Vélez, y ese tratado lo que hace es que ese sí fija los límites, pero no era mucho el cambio, son los mismos límites que existían en 1855. Sí. Los del Estado de Panamá. Los del Estado de Panamá. Claro. Pero de todas maneras, por supuesto, que tanto ya después de establecidas las relaciones, tanto Panamá como Colombia querían establecer los límites en un tratado propio entre ellos dos, entre Panamá y Colombia, claro, y no un tratado entre Colombia y Estados Unidos. El tema de la indemnización de Panamá, Luis Guillermo, es conocido, el Tratado Urrutia-Thompson en Colombia es conocido principalmente por la indemnización, una indemnización de $25 millones que le pagó Estados Unidos a Colombia, que ayudó a construir mucha infraestructura ferroviaria, como lo hablamos en un episodio pasado sobre los ferrocarriles, y es una figura muy curiosa que un país indemnice a otro por algo sobre lo cual supuestamente no tuvo nada que ver. Es una figura... Sí, pero sí tuvo que ver, pues, obviamente. Sí. Pero no se reconoce ninguna responsabilidad, ni siquiera se reconoce el sincere regret del que habla Jorge. Pero no, sí. Lo curioso es que el sincere regret sí estaba en el texto firmado por eso lo exigía Colombia, exactamente. Por Thompson, por el canciller de Estados Unidos. Sí. Entonces, pues, sí hubo por lo menos una manifestación que después no fue ratificada, pero sí la hubo por parte del Estado de los Estados Unidos de lo que había pasado, ¿no? Y esto terminó también en la política doméstica gringa. Roosevelt fue un enemigo mortal de este tratado. Es decir, Roosevelt no era un tipo que expresaba sincere regret a nada ni a nadie. Y él denunció este tratado como lo que llamaba un blackmail treaty, un tratado extorsivo. Sí, pero después él ya había muerto cuando los republicanos lograron pasar el tratado. Sí, además la última etapa política de Roosevelt fue muy contenciosa. Se peleó con su partido, pues obviamente no lo querían los demócratas, perdió unas elecciones, en fin, él acabó un poco mal. Y los rumores acerca de unos intereses indebidos en los negocios del Canal de Panamá lo persiguieron hasta la tumba. No, es que lo cierto es que ese tratado, aunque le quitaron esas dos palabras, el sincere regret, sí dice en su texto que Estados Unidos, en reconocimiento de los acontecimientos que hubo, o sea, sí hay un reconocimiento tácito, no tan grave como un sincere regret, pero sí de que ellos tuvieron una participación. Además, eso sería contrario a la historia, no reconocer la participación que ellos tuvieron en la independencia de Panamá. Claro, exactamente. Jorge, entonces, digamos que ya estamos en los años 20 y aquí hay una parte que me parece muy interesante que quiero que nos cuentes, es cómo se va creando la nacionalidad panameña, o sea, consolidando. Ya es una república independiente, obviamente se ha construido el canal, es un gran éxito, hay un movimiento comercial, inicialmente militar, pero también comercial significativo, y empieza esta construcción de la nacionalidad panameña, y también un fenómeno que quiero que nos cuentes un poco, que se extiende en buena parte del siglo XX, de estos señores, los que han llamado, que llaman en Panamá los rabiblancos,
que si uno se pone a ver son como los mismos apellidos que participan en la gesta de independencia y que gobiernan el país pues durante una parte importante del siglo XX. Por casi todo, hasta que llegó el general Torrijos en 1968. En efecto, los raliblancos en Panamá es una categoría, no sabía que ustedes están familiarizados con el término, es un panameñismo puro, pero a esto nos introdujo la embajadora Liliana Fernández y un saludo a la embajadora. Un saludo muy especial a la embajadora, ella fue la que nos comentó del tema y nos pareció muy importante hablar de él. No, a mí me parece excelente. En efecto, los mismos apellidos que están en el Acta de Independencia y tienen su busto en la Plaza de la Independencia en Panamá y tienen esa fue la clase gobernante. Y esa clase gobernante mucho tiempo lucró de la nueva relación con Estados Unidos, de manera que en Panamá se formó en paralelo dos nacionalidades. Por un lado, los que les interesaba lucrar de la realidad de la zona del Canal de Panamá, y un movimiento más popular que reclamaba la soberanía que había sido conculcada en el Tratado Heybuno-Varila. Entonces, cuando nosotros hablamos de la formación de la nacionalidad panameña, corren en paralelo dos movimientos, uno que está siempre buscando mejores condiciones frente a Estados Unidos, y en efecto se consiguen en 1936 y 1955, que el primero un tratado entre el presidente Arias y el presidente Roosevelt, y el segundo es el tratado Remond-Eisenhower, que lo firma el presidente Arias, no el mismo, pero otro Arias, con el presidente Eisenhower. Y esos lo que buscan y consiguieron fueron mejores condiciones económicas para Panamá, pero no abordaban al problema fundamental, que era el de la soberanía, que sí estaba anidándose en las clases más, sobre todo las más instruidas y las más populares, un sentimiento nacional que derivaría después en unos acontecimientos en el 64, que fueron en realidad el origen de la negociación que terminaron en los tratados Torrijos-Carter. Vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a volver después de ella a hablar de esos acontecimientos y de ese movimiento popular en Panamá que va a derivar tiempo después en la devolución completa de la soberanía del canal a la nación panameña. Hola, a propósito de que estamos hablando tanto de constituyente en Colombia, se nos ocurrió invitarle a que visitara El País de los Millennials. Es un podcast que hicimos hace un rato en el que Juanita León, directora de La Silla Vacía, y Manuel José Cepeda, quien fue presidente de la Corte Constitucional, conversan y revisan qué cambios ha traído la Constitución del 91 en la vida cotidiana de los colombianos. El País de los Millennials está disponible en cualquier plataforma donde usted escuche podcast. Estamos de vuelta aquí en Deja Vu con Jorge Ritter y estamos en este momento, Jorge, a mediados del siglo XX en Panamá, y en la mitad de Panamá está atravesada por una zona, la zona del Canal. Cuéntanos un poco esta zona, esta zanja que atraviesa Panamá, ¿cómo funcionaba en la práctica? Bueno, es que en el tratado Heybuno-Varila se habla de una zona de 10 millas al lado y lado del canal. Eso significaba y el texto del tratado decía en lo que Estados Unidos actuará como si fuera soberano. Esa palabra, como si fuera soberano, en la práctica se constituyó en un país dentro de otro. Eso es como si usted tuviera una zanja, ¿sí? un pedazo de territorio que para ir, ¿qué le puedo decir? De Bogotá a Manizales, tuviera que pasar sí, por 10 millas en la que se tenía que tener licencia norteamericana, placas de automóviles norteamericanos. Si cometías una infracción en ese lugar, te juzgaban en inglés en la zona del canal y apelabas a Luisiana. Era un país dentro de otro país. Para muchos panameños, y yo me incluyo entre ellos,
era mucho más vergonzoso y humillante la existencia de la zona del canal que el hecho de que el canal estuviera administrado por los Estados Unidos. Porque al fin y al cabo la administración era un asunto puramente burocrático, si se quiere, y que era muy ajeno a los panameños ver pasar buques, pero lo que sí hería la nacionalidad y hería el sentimiento panameño era el hecho de que tenías que atravesar por otro país dentro de tu propio país. Allí había escuelas norteamericanas, policía norteamericana, juzgados norteamericanos. No era Panamá. Y había un gentilicio. Había un gentilicio los Sonians, también. Así le decíamos nosotros, los Sonians. Fue tan gentilicio que nunca se le buscó un gentilicio en castellano. Siempre fueron para nosotros los Sonians. Sí. Y eso... ¿Y los Sonians quiénes eran? Mira, los Sonians no eran propiamente americanos. Sí eran norteamericanos, pero los Sonians se convirtieron como en una categoría aparte, que no eran ni norteamericanos ni eran panameños. Eran una gente que muchos de ellos habían venido a los Estados Unidos, pero aquí en la zona del canal sí existió el socialismo perfecto. O sea, ellos era todo mandado por los Estados Unidos, era una sola zona que era como una sola finca. O sea, no estaba segmentada las propiedades, era una sola, y todo se hacía por cuenta del gobierno de los Estados Unidos. No había en la zona del canal nada que no fuera propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Entonces ellos tenían sus propios comisariatos, ellos tenían sus propios cines, sus propias diversiones, sus propios clubes. Era un país dentro de otro país para nosotros, que solamente podíamos pasar por la carretera para llegar al otro extremo del país. Ni siquiera al otro extremo. A 10 millas de la capital había una aduana por la que uno tenía que pasar cuando abandonaba la zona del canal, como si acabaras de salir de Panamá, como si acabaras de salir de los Estados Unidos. Y al revés, igual. Cuando salías de acá, tenías que pasar por una aduana dentro de tu propio país. De hecho, Panamá celebró en 1916 un tratado de extradición con la zona del canal, porque había muchos delincuentes de lado y lado que iban y se escondían en la zona, se cruzaban la cerca, claro. Y de los americanos para acá también. Entonces se celebró un tratado de extradición. Si puede haber una cosa más humillante que celebrar un tratado de extradición entre parte de tu territorio con la otra parte de tu propio territorio. Entonces esto era una zanja emocional en el corazón de los panameños, pues desde el principio, obviamente que se va enquistando y va doliendo cada vez más. Y ya para los años 50 la cosa se pone más difícil. Y yo añadiría una cosa, es que habían bases militares de ambos costados del canal. Es decir, de hecho, el senador John McCain nació, porque el papá de él era un oficial del Navy gringo, nació en Panamá en una base que se llamaba Cocosolo, del lado del Caribe, del lado de Colón. Entonces, entiendo que también habían, Jorge, es decir, parte de esto estaba bajo jurisdicción militar americana. Toda. En Panamá había 14 bases militares permanentes. 14. Y durante la Segunda Guerra Mundial llegaron 140 sitios más en un país que no tiene el tamaño de Quindío. Entonces ahí había 140 bases militares, sitios de defensa que ellos le llamaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Panamá rechazó que se continuaran esos sitios y volvimos a las mismas 14 bases que estaban en la zona del canal. La zona militar era una gran infraestructura militar que todavía hay vestigios que todavía se pueden ver en Panamá, de cómo era esa zona del canal y sobre todo cómo eran las bases militares de los Estados Unidos aquí. ¿Cómo comienzan las demandas panameñas para que el canal sea devuelto a Panamá? Porque aquí también hay un hito interesante, Luis Guillermo, del otro lado del océano, que es que en 1956 el canal de Suez, que era el otro canal construido, o más bien el canal construido por Fernando de Lesseps, es nacionalizado por Nasser en Egipto.
¿Eso qué impacto tiene en Panamá? Mira, ese hecho tuvo muy poco impacto en Panamá, porque ya en Panamá se estaban gestando un movimiento importante, muy importante, sobre todo en las capas populares, de que Panamá tenía que reivindicar el asunto de la zona del canal. Mira, en 1936 se firmó un tratado, el Tratado Arias-Roosevelt, en el que Panamá, Estados Unidos renunció a su derecho de intervenir en Panamá que le daba el Tratado Heybuno-Varila. Claro. Entonces dijo, nosotros no queremos intervenir o no vamos a intervenir, pero esto es la condición especial del New Deal del presidente Roosevelt. En el año 55 ya había un movimiento más importante y el tratado Ramon Eisenhower, el presidente Eisenhower dio más facilidades y mayores recursos económicos, facilitó el flujo económico entre la zona del canal y Panamá en 1955. Pero donde realmente se gesta un acto de, digamos, de soberanía, porque hubo en los años 55, 59 movimientos populares donde fallecieron panameños por tratar de fijar una bandera en la antigua zona del canal. El presidente Kennedy, en enero del 63, con el presidente de Panamá, Chiari, firman un tratado, un acuerdo, un entendimiento, en el que deciden que en todos los sitios públicos, excepto las bases militares, tendría que ondear al lado de la bandera de los Estados Unidos una bandera de Panamá, en los edificios públicos de la zona del canal, excepción hecha, repito, de las bases militares. Y es el incumplimiento de ese entendimiento, de ese acuerdo entre Chiari y Kennedy, es lo que genera, muerto ya a los pocos meses de muerto Kennedy, unos acontecimientos donde unos estudiantes trataron de llevar la bandera. Que es clave, ¿no? Que es clave. Para mí es el hito más importante en las negociaciones, cuando ellos llevan una bandera para que fuera izada. No se podía izar porque los estudiantes y profesores habían eliminado una de las astas. Así es que nada más estaba la bandera de los Estados Unidos y ellos simbólicamente fueron a mostrar la bandera de Panamá. Allí rasgaron la bandera, se las arrebataron y allí se convirtió Panamá, esa misma noche, en el único país de América Latina que haya roto relaciones con los Estados Unidos por un acontecimiento. Ni antes ni después de ese acontecimiento ha habido rompimiento de un país de América Latina en sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Tú dirías que ese evento es del 64. 9 de enero, sí. 9 de enero del 64. Ese evento es, tal vez, después de la independencia, el evento político más importante de Panamá, bueno, y también de la entrega, pues obviamente ya posterior del canal, pero es uno de esos momentos históricos de Panamá. Ese es quizás el momento clave de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, y es clave por lo siguiente: cuando el presidente Chiari rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, él dice, y lo cumplió, que solamente se restablecerían las relaciones cuando los Estados Unidos se comprometiera a abrogar por completo el tratado Heybuno-Varila. Hasta ese momento había habido condiciones para que Estados Unidos, para mejores condiciones económicas, y había reclamaciones de carácter económico, pero nunca se había abordado el tema de la soberanía. Jorge, entonces, ¿cuánto duraron las relaciones rotas entre Panamá y Estados Unidos? Unos 3 meses. Se reanudaron en abril del 1964, una vez Estados Unidos se comprometió a abrogar por completo el tratado. Habíamos estado hablando de las ventajas económicas que iban cediendo, pero esta vez decidieron ya abrogar el tratado de 1903, el Heybuno-Varila, por completo. Allí se restablecen las relaciones y se inicia un proceso de negociación que tuvo sus altas y sus bajas, que terminan en el Tratado Torrijos-Carter, los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Jorge, y aquí, poco tiempo después de esto, ocurre otro de esos eventos importantísimos en la historia de Panamá, que es
el golpe del 11 de octubre del 68 por parte del coronel Omar Torrijos. Cuéntanos el contexto político de eso y cómo este gobierno de lo que llaman en Panamá los radioblancos, pues llega a su fin en ese momento. Mira, en estricto rigor, el movimiento del 11 de octubre del 68, que encabezó el entonces coronel Omar Torrijos, en realidad fue un acto de defensa militar contra algunas designaciones que había hecho el presidente Arnulfo Arias. Arnulfo Arias ganó las elecciones en 1968 y decidió no respetar el escalafón militar. Uh-huh. A Torrijos lo designó agregado militar en El Salvador y así fue repartiendo a los demás. Y los coroneles, coroneles y mayores, decidieron como un problema en un acto de autodefensa o de autoprotección, darle un golpe de Estado apenas 11 días después de haberse posesionado. Entonces, no podemos atribuirle ni a Torrijos ni a nadie el que eso hubiera sido un movimiento tendiente a. Yeah. Cuando Torrijos consolida su poder en 1969, expulsa a los que lo tratan de tumbar y él regresa en una violenta de México, etc., él entonces va a adoptar una posición mucho más nacionalista, vincula a su gobierno a las personas que habían sido durante 60 años relegados, saca y le da un cariz mucho más popular al gobierno de Panamá. Y en 1971, que es el momento culminante en esta materia, Torrijos convoca una gran manifestación en la Plaza Central, en la Plaza 5 de Mayo, y ahí es donde él pronuncia una frase que es lo que origina de verdad el movimiento, que él dice que Estados Unidos, en la avenida que separaba la zona del Canal de Panamá, que era la avenida 4 de Julio, era el nombre, pero para más cosas, deshonra, sí, para más sí. deshonra. Él decía, allí lo que pasa en esa calle es que en esa calle los gringos ponen las balas y nosotros ponemos los muertos. Y él decía, ¿en qué país del mundo acepta que dentro de su propio territorio haya un gobernador extranjero? Y él dice una frase que fue muy, muy importante, dijo, ¿gobernador de qué? Y con esa frase que hubo tonadas, y hubo canciones, y hubo poemas alrededor del gobernador de qué, Torrijos inicia la llamada internacionalización de las negociaciones y dice que ya va a dejar de ser un asunto bilateral para convertirlo en un asunto multilateral, y ahí es donde comienza a vincular a los movimientos de países no alineados, comienza a vincular a otros países, y allí juegan un papel trascendental importante los presidentes de Colombia, Venezuela, Costa Rica y México, que constituyen en eso que es el primer intento de Contadora, y eso es para mí el éxito de la negociación se debió precisamente a esa internacionalización. Porque esto se volvió una causa latinoamericana, esto se volvió una causa regional, y entiendo que López Miquelsen, que fue presidente de Colombia entre el 74 y el 78, era gran amigo de Torrijos, amigo personal, entiendo que jugó un papel importante. Bueno, jugó un papel trascendental el presidente López Miquelsen. Sin él no hubiera habido tratado. Yo lo digo así muy, muy, muy claramente. Porque volvemos al Tratado Urrutia-Thompson. El Tratado Urrutia-Thompson le daba el derecho a Colombia a transitar sus buques de guerra libres de peaje, y si el canal estuviera cerrado, hacerlo a través del ferrocarril. Estados Unidos le otorgó ese privilegio a Colombia a perpetuidad. Y durante muchos años, cuando Estados Unidos lo invocaba, ese tratado, como excusa para no adelantar las negociaciones con Panamá, porque decía, ¿cómo les vamos a entregar a ustedes el canal si tenemos el compromiso de tenerlo con Estados Unidos, de darle a Colombia estos mismos privilegios? Claro. Y el presidente López Miquelsen, con una gran creatividad y una gran generosidad, además, él dijo en el acta firmaron un acto en Contadora, diciendo que Panamá, que él prefería recibir esos mismos derechos
por parte de una nación soberana y no por parte de los Estados Unidos. Y eso destrabó, porque eso le dijo a los Estados Unidos ya el presidente de Colombia, que dicho sea de paso, al presidente López Miquelsen se le inició un proceso en la Cámara de Representantes en Colombia por traición en Colombia por haber hecho eso. Pero él y Panamá le guarda una gratitud enorme a López Miquelsen porque fue un acto de desprendimiento inédito. O sea, bueno, yo prefiero recibirlo de Panamá que recibirlo de los Estados Unidos. Y eso destraba las negociaciones y pocos meses después se firmó el tratado. La última parte de la negociación de los tratados se hizo en el Palacio de San Carlos. El 6 de agosto de 1977 se terminaron las negociaciones en el Palacio de San Carlos en una llamada telefónica de los presidentes, Torrijos presente con el presidente López, con Carter. Pero ese fuera el tamaño de la solidaridad que tuvo Colombia con Panamá, especialmente el presidente López Miquelsen. ¿Qué tan importante fue la presencia de Carter en esta negociación? ¿Se hubiera podido hacer un tratado parecido con, no sé, con Richard Nixon o con Gerald Ford? ¿O con Reagan? Con ninguno de los que siguieron, ni siquiera ni los demócratas ni los republicanos. Es que el presidente Carter, como presidente electo, mandó a una delegación encabezada por Saul Leibowitz y les dijo que hiciera un recorrido por América Latina porque él quería una nueva relación con América Latina. Y casi, bueno, en todos los países, creo que visitó 9 de ellos, en todos lados le dijeron hay que resolver esto, pero en todos les dijeron, pero usted tiene un conflicto en Panamá. Ese problema hay que resolverlo, producto de la internacionalización que había hecho Torrijos del problema o del conflicto con los Estados Unidos. De manera que cuando Carter asume la presidencia, él ya tenía por parte de su asesor, que era Leibowitz, y él lo nombra a Leibowitz precisamente como uno de los negociadores para llegar a un tratado con el canal de Panamá. Él toma posesión el 20 de enero del 77 y al embajador de Panamá le dice, el día que presentó credenciales, el embajador de Panamá le dijo, antes de la próxima nevada, ustedes van a tener un tratado. Entonces se firma el tratado y la ratificación en Panamá pues debe haber sido muy rápido, me imagino yo, pero en Estados Unidos es más complicado y siempre hay mucho debate alrededor de esos. En Panamá se hizo mediante un plebiscito. Se hizo en octubre, este tratado se firmó en el 77, Estados Unidos en octubre Panamá lo ratificó en un plebiscito. Esto fue en abril del año siguiente, 78, va al Senado de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos firma o aprueba primero el tratado. En el 77 se firmaron 2 tratados. El tratado 1, que era el Tratado del Canal de Panamá, que era cómo se iba a desmontar la zona del canal y que el 31 de diciembre del 99 el canal revertía y terminaba la presencia militar. El otro, que era el Tratado de Neutralidad y Funcionamiento del Canal de Panamá, son las 2 cosas. Ese es de carácter permanente. Estados Unidos, para cerciorarse de no entregar el canal, si no había reglas claras de cómo esto iba a funcionar, esto llega entonces a aprobarse primero el Tratado de Neutralidad y un mes después aprueban el otro tratado. Pero ese Tratado de Neutralidad que Estados Unidos ahora alega que Panamá ha violado, es el tratado que establece las reglas para que el tratado funcione. No solamente se llama neutralidad, se llama tratado concerniente a la neutralidad y al funcionamiento del Canal de Panamá. Y ese funcionamiento es clave porque ahí dice qué puede hacer y qué no puede hacer Panamá. Dice, por ejemplo, que los peajes tienen que ser justos, equitativos, razonables y consistentes con el derecho internacional. Dice, por ejemplo, que los buques de guerra de los Estados Unidos tienen derecho a paso expedito, es decir, no tienen que hacer fila.
y establece que los únicos buques de guerra que pasan, o de buques en total, de cualquiera, de guerra o civiles, que pasan libre de peaje, son los de la Armada de Colombia. Son los de, porque eso estaba establecido en el tratado Urrutia-Thompson, y Panamá lo repitió en el Tratado de Montería, que se llama también Ozores-Uribe-Vargas, se firmó en 1979, que Panamá reconoce para Colombia los mismos derechos que tenía en el Tratado Urrutia-Thompson. Y por eso es que ahora él dice, ¿por qué no me dan a mí los mismos privilegios que tiene Colombia? Y la respuesta de Panamá, porque hay un tratado de neutralidad que Estados Unidos, durante toda la vigencia del tratado Hey-Uno-Varila y durante toda la vigencia del tratado Torrijos-Carter, y ahora que no hay Torrijos-Carter, siempre los buques de guerra de los Estados Unidos han pagado peaje. Y ahora él dice pues, que él no ve por qué tienen que pagar peaje. Pues tienen que pagar peaje porque eso es lo que dice el Tratado de Neutralidad, que los únicos buques que no pagan son los de Colombia. Bueno, también los de Costa Rica, pero Costa Rica no tiene armada, así es que solo son los de Colombia. Jorge, una última pregunta. ¿Esto lo mencionó Trump en su primera presidencia? Porque aquí en el podcast tenemos la teoría de que todo este tema del Canal de Panamá es algo que alguien le dijo al presidente Trump camino al entierro de Jimmy Carter. Pues algo de eso hay. Mira, cuando Panamá estableció relaciones con China, que fue en el año 2017, el presidente era Trump y no abrió la boca y no dijo nada de eso. Y Panamá estableció que era de los pocos países que quedaban, o todavía quedan algunos, que tenían relaciones con Taiwán. Panamá las estableció en 2017, y era presidente Trump. Entonces, él en ese momento no dijo absolutamente nada. Y Estados Unidos siguió pagando los peajes y él de pronto ha elaborado una cantidad de mentiras. Por ejemplo, ha dicho que ahí murieron 38,000 en la construcción. Eso no es cierto, sí. Murieron exactamente 350, documentados por el propio ejército de los Estados Unidos, que fueron los que construyeron el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos construyó el canal, y ellos tienen documentado que murieron 350 estadounidenses. Le ha agregado 2 ceros a la cifra y ahora decidió que son 38,000 los muertos. Y eso va creando en los Estados Unidos la sensación de, oye, pues después de todo, ¿por qué nosotros le regalamos esto a Panamá? Pero yo creo que es un mensaje más dirigido a su clientela política interna de los Estados Unidos que afuera, porque yo no veo posible que Estados Unidos retome, como ha dicho él, el retake, el Canal de Panamá, sin apoderarse de todo el país. Sí. O sea, no puede volver a establecer una zona del canal, o sea, sería una cosa absurda. No, y yo creo que los países latinoamericanos todos, digamos, se pondrían del lado de Panamá en caso de una agresión de Estados Unidos, que yo la veo muy improbable, como tú lo dices, pero pues uno nunca sabe en estos tiempos tan convulsionados qué pueda pasar. De todas maneras, creo que la solidaridad de Colombia, después de todo lo que ha pasado, después de los 100 años, un poco más de la independencia, siento ya casi 120 años, 120 y pico de años, sí, de la independencia, pues realmente yo creo que para efectos prácticos, y desde hace mucho tiempo, esa página se pasó, y pues realmente nos queda para contar estos cuentos que hemos contado en este podcast, para recordar esas anécdotas y esos episodios tan simpáticos algunos, otros muy trágicos, pero son parte de la historia. Y aquí hay que mirar para y la solidaridad de Colombia ha sido importantísimo, y una caricatura del maestro Osuna en la época en que se firmaban los tratados Torrijos-Carter, lo define porque tiene vigencia casi 50 años después. Y el maestro Osuna decía, cuando vio la solidaridad de López Michelsen con Torrijos, decía, ¿quién lo iba a pensar? Que Panamá requirió la ayuda de Estados Unidos para separarse de Colombia,
y ahora Panamá requiere la ayuda de Colombia para separarse de los Estados Unidos. Es muy buena caricatura, muy buena. Y eso fue una genialidad, en mi opinión, pero ahora se requiere igualmente la solidaridad, no de separarse de los Estados Unidos, sino para mantenernos separados, para mantenerse separados de los Estados Unidos. Exactamente. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un episodio muy agradable, muy interesante, muy ilustrativo de la visión panameña de pues, la independencia y también de lo que ha sido la historia de Panamá en el siglo XX. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Muchas Jorge. gracias a ustedes. Un abrazo. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.